Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismecitos jugosos, teorías alocadas y análisis exhaustivos de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Hoy, prepúrense, porque vamos a sumergirnos de lleno en un misterio que tiene a todo el mundo con el alma en vilo, la impactante salida de alguien de la casa de Kerem. Su copyright. La frase casa de Kerem puede sonar copyright rica, pero créanme, no lo es en absoluto. Estamos hablando, claro, de la famosa, la glamurosa, la controvertida casa donde se desarrolla el reality show turco que es Tú, arrasando en todo el mundo. Un programa lleno de drama, romances imposibles, traiciones inesperadas y, por supuesto, personalidades explosivas. Y ahora, la bomba, uno de los participantes Moon S queridos, Moon S odiados, o Kizud S una mezcla de ambos, ha abandonado la competencia. ¿Pero por copyright? ¿Copyright ocurrió superíndice 3 realmente? Hoy vamos a desentrar más menos este enigma. Vamos a analizar cada pista, cada declaración superíndice 3N, cada gesto, cada micro, expresión superíndice 3N captada por las CU maras. Vamos a sumergirnos en el mundo de las redes sociales para ver copyright dicen los fans, copyright teorías estu, N barajando. Y lo Moon es importante, vamos a intentar llegar a la verdad. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el chisme, si les encanta el drama, si disfrutan de desentrar más menos misterios, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Su apoyo es lo que me permite seguir trayendo copyright dándoles contenido como este. Ahora vamos al luo. Como ya saben, el programa A la casa de Kerem se caracteriza por sus giros inesperados. Pero la salida de, vamos a llamarle a por ahora, ha sido, sin duda, la Moon S sorprendente de todas. Los rumores comenzaron a circular a los pocos minutos de que se anunciara oficialmente su abandono. ¿Se fue por su propia voluntad? ¿Lo expulsaron por alguna infracción superíndice 3N grave? ¿O Kizud S hay algo Moon S oscuro detrás de todo esto? La versión superíndice 3N oficial, la que nos han dado los productores del programa, es que se fue por motivos personales. Un comunicado breve y escueto que no ha hecho Moon S que alimentar las especulaciones. Debido a circunstancias imprevistas, ha decidido abandonar la competencia. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Asu de simple. Asu de sospechoso. Pero vamos a ser serios por un momento. ¿De verdad alguien cree que alguien abandona un reality show de esta magnitud, con la fama y el dinero en juego por motivos personales sin Moon S? Vamos que ni que estuvo copyright Ramos hablando de ir a comprar el pan. Aquí hay algo Moon S, lo siento en el alma. Empecemos por analizar los hechos. En los días previos a su salida, pareció estar cada vez Moon S aislado. Se le veo a distante, taciturno, incluso en algunos momentos visiblemente afectado. Sus interacciones con los de Moon S participantes se habían reducido drásticamente, y ya no participaba en las actividades grupales con la misma energía que antes. Esto, por supuesto, es oro puro para nosotros, los detectives de Internet. ¿Qué llevó a ese cambio tan repentino? ¿Qué estaba pasando por la cabeza de nuestro ahora ex concursante? Algunos fans han sido más menos alado que esto podría ser una estrategia para ganar simpatia, para mostrarse como una víctima y a su conseguir Moon S votos. Pero yo, personalmente, no lo creo. Conociendo a su personalidad arrolladora y su carácter competitivo, me parece poco probable que recurriera a una táctica tan pasiva. Además, recordemos que nunca se ha caracterizado por ser precisamente un santo. Su paso por el reality ha estado salpicado de copyright micas, enfrentamientos y comentarios que, digamos, no le han granjeado precisamente el cariño de todos. Intentar ahora dar una imagen de cordero degollado no me cuadra para nada. Otros, en cambio, apuntan a un posible conflicto con otro de los participantes. Recordemos que tuvo varios enfrentamientos a lo largo del programa, especialmente con su relación superíndice 3N siempre fue tensa, marcada por la rivalidad y las constantes provocaciones. ¿Podría haber llegado la situación superíndice 3N a un punto de no retorno? ¿Podría haber ocurrido algo fuera de CU, maras que desencadenara la salida de? Aquí, la cosa se pone interesante.
Y siempre han sido como perro y gato disputándose la atención superíndice 3N, los votos del público y, por qué no decirlo, los favores de Kerem, el anfitrión del programa. ¿Podría ser que la ambición desmedida de alguno de ellos haya desembocado en una situación insostenible? Recordemos aquel tenso cara a cara en la gala de la semana pasada, donde acusó a de juego sucio y de utilizar información personal para perjudicarle. ¿Podría esa discusión haber sido la chispa que encendió la mecha? Aquí es donde entran en juego las teorías de conspiranoicas. Algunos aseguran que fue expulsado por incumplir alguna de las normas del programa. Se habla de una posible pelea física, de una discusión superíndice 3N subida de tono con algún miembro del equipo de producción superíndice 3N, incluso de una posible filtración superíndice 3N de información superíndice 3N confidencial. Y aquí es donde mis antenas de detective de Internet se ponen en alerta máxima. Si bien la producción se ha mostrado hermética, como ya hemos dicho, hay pequeños detalles que no encajan. Por ejemplo, la velocidad con la que se borraron de las redes sociales del programa todas las menciones a. Normalmente cuando un concursante abandona voluntariamente, se le dedica un pequeño homenaje, un mensaje de despedida, algo que reconozca su paso por el programa. En este caso, el silencio ha sido absoluto. ¿Acaso la producción tiene algo que ocultar? ¿Acaso la salida de no fue tan voluntaria como nos quieren hacer creer? Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. La producción superíndice 3N del programa se ha mantenido ermu copyright tica, negándose a dar ese detalle sobre lo ocurrido. Y esto, obviamente, no hace que echarle más menos al fuego. La falta de transparencia siempre genera suspicacias y en este caso, no es para menos. ¿Qué hay detrás de ese silencio sepulcral? ¿Qué están intentando proteger? Pero no nos quedemos solo con las especulaciones. Vamos a analizar lo que dicen los propios protagonistas. Ha publicado un breve mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de sus fans y prometiendo dar explicaciones en los superíndice 3-2. Un mensaje ambiguo que no aclara nada, pero que al menos nos da una esperanza de conocer la verdad. Este mensaje, mis queridos detectives, es un caramelo envenenado. Por un lado, nos da la esperanza de que pronto tendremos más información. Por otro, nos mantiene en la incertidumbre, alimentando aún más las especulaciones. ¿Por qué no ha hablado ya? ¿Qué le impide contar su versión de los hechos? ¿Acaso está esperando a que la tormenta amaine? ¿O acaso está negociando con la producción para que su salida no le perjudique demasiado? Por su parte, su principal rival en el programa se ha limitado a declarar que respeta la decisión superíndice 3ND y que le desea lo mejor. Unas palabras frías y distantes que para muchos esconden algo ese. La hipocresía, señoras y señores, es un arte que se domina a la perfección en el mundo del espectáculo. Y la actitud de huele a hipocresía a kilómetros de distancia. ¿De verdad respeta la decisión de su rival? ¿De verdad le desea lo mejor? ¿O acaso está celebrando en silencio su marcha, viendo cómo se allana el camino hacia la victoria? Recordemos que siempre ha visto a como una amenaza, como el principal obstáculo para conseguir el premio final. Ahora que se ha ido, tiene muchas más posibilidades de ganar. ¿Será que la ambición ha jugado un papel clave en todo esto? Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los fans. Las redes sociales que arden con comentarios, teorías y acusaciones de todo tipo. Hay quienes defienden a capa y espada, asegurando que fue víctima de una injusticia. Otros, en cambio, lo critican duramente, acusándolo de ser un mal competidor y de haber abandonado a sus compau más menos heros. La polarización, como siempre, está a la orden del día. Los fans se sienten traicionados, creen que su ídolo ha sido víctima de una conspiración. Los detractores, por su parte, aprovechan la ocasión para cargar contra él, recordando sus errores y sus polémicas. En medio de todo este caos, la verdad se diluye, se esconde entre comentarios apasionados y acusaciones infundadas. En fin, el debate estuvo abierto. Y la verdad, como siempre, parece estar escondida tras una cortina de humo. Pero no nos desesperemos, mis queridos detectives. Todavía tenemos varias cartas por jugar. En primer lugar, vamos a esperar a que du copyright su versión superíndice 3N de los hechos. Estoy seguro de que cuando hable nos dará algunas pistas importantes para desentrar más menos a este misterio.
Vamos a estar atentos a cada palabra, a cada gesto, a cada microexpresión. Vamos a analizar su discurso con lupa, buscando contradicciones, buscando señales que nos indiquen que está ocultando algo. En segundo lugar, vamos a seguir de cerca las reacciones de los DMUS participantes. Estoy seguro de que con el paso de los días, alguno de ellos terminará soltando alguna información superíndice 3n relevante. Ya saben CEU superíndice 3 mo funciona esto de los reality shows, la presión superíndice 3n y las emociones terminan pasando factura. Al final, la verdad siempre sale a la luz, aunque sea de forma indirecta, a través de un comentario fuera de lugar, de una mirada reveladora, de un gesto inconsciente. Y por último vamos a confiar en nuestro instinto. Después copyright ese de tantos aún más menos os analizando este tipo de situaciones, creo que tengo una buena intuición superíndice 3n para detectar las mentiras y las medias verdades. Y mi instinto me dice que hay gato encerrado. Mi olfato de detective me dice que la versión oficial esconde una realidad mucho más compleja, mucho más oscura. Algo ha pasado en la casa de Kerem, algo que la producción no quiere que sepamos. Y mi misión, como su detective de Internet de confianza, es descubrir qué es ese algo. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y seguir investigando. Pero les prometo que no voy a parar hasta descubrir la verdad sobre la impactante salida de la casa de Kerem. Vamos a seguir de cerca las redes sociales, los foros de fans, los programas de televisión especializados. Vamos a analizar cada rumor, cada especulación, cada pista que nos lleve a la verdad. ¿Y ustedes, copyright, opinan? ¿Creen que se fue por su propia voluntad? ¿O fue expulsado por alguna razón superíndice 3n oculta? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Creen que la rivalidad llegó demasiado lejos? ¿Creen que la producción está ocultando algo? ¿Creen que volverá a hablar pronto? Quiero saber qué piensan. Bueno, mis queridos detectives, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. En resumen, hemos analizado la impactante salida de la casa de Kerem, hemos repasado las teorías mundiales populares y hemos intentado desentrar más o menos el misterio que rodea a este suceso. Aún no tenemos todas las respuestas, pero les aseguro que seguiremos investigando hasta llegar a la verdad. Esta historia no ha terminado, ni mucho menos. Hay muchos cabos sueltos, muchas preguntas sin respuesta. Pero no nos rendiremos. Seguiremos tirando del hilo, hasta que la verdad salga a la luz. Gracias por ver el vídeo y por su apoyo incondicional. No se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus teorías y opiniones. Me encanta leer lo que piensan. Sus comentarios son mi combustible, lo que me anima a seguir investigando y a traerles contenido como este. Y antes de despedirme quiero pedirles un último favor, si les gustó superíndice 3 el vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles contenido como este. Cuantos más seamos en esta comunidad de detectives de Internet, más rápido llegaremos a la verdad. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos detectives. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Y si no sale, la sacamos nosotros a la fuerza. No se pierdan mi próximo vídeo porque prometo traerles aún más chismecitos jugosos y teorías alocadas. Hasta pronto.